Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga en este día. Gloria sea al Señor. Bendecimos al Señor, bendecimos su vida también. Y usted que nos permite en este día pues entrar hasta la intimidad de su casa por estos canales que hasta hoy pues han sido una gran bendición. Amén. Y bueno, es una bendición también para su servidor el poder estar en este lugar con la bendición de nuestro pastor. Pues aquí estamos para hablar un momento de la palabra del Señor. Amén. Y yo creo que siempre Dios tiene palabra para nosotros. Cada día dice su palabra que son nuevas sus misericordias. Él siempre tiene algo nuevo para nosotros, para mí, para ustedes, para nuestras familias. Así es que es de aprovechar cada momento que estamos en la presencia del Señor. Es de aprovechar cada instante, cada minuto y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así es que en este día pues yo le invito, antes de que podamos meditar un momento en el Señor, en su palabra, pues que podamos orar. Amén. Que podamos orar. Orar, recuérdense que es hablar con el Señor. Nosotros podemos acercarnos a Él, dice su palabra, que el que se acerca a Él crea que Él existe, que Él le escucha. Así es que cada vez que nos acerquemos al Señor, creámosle que el Señor está ahí oyendo lo que nosotros le estamos diciendo. Así es que en este día vamos a orar y pedir al Señor que sea Él pues quien nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón, y que esta palabra pues que Él tiene para nosotros y que nos va a ser enseñada por medio de su Espíritu, pues podamos ponerla en práctica. Padre bendito que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, hoy nos acercamos delante de ti, Padre celestial, agradeciéndote primeramente, Señor, por tus bendiciones, Padre bendito. Gracias por la vida, Señor, que nos has regalado, Señor. Gracias por este día, por esta semana, Señor, que finaliza, Padre, y empieza otra nueva, Señor, porque así a ti te ha placido darnos vida, Señor. Gracias por la vida de nuestras familias, Señor. Gracias por la vida de la familia de mi hermano, de mi hermana, que en este momento, Señor, está viendo y está escuchando, Señor, Dios mío, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre bendito, que lo has guardado, Dios mío, de peligros, de accidentes, Señor. Dios mío, lo has librado del mal, Señor, a él y a sus hijos, Señor. Padre bendito, yo agradezco la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que en este día, Señor, está escuchando, está viendo, Señor, esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por favor, Padre bendito, que tu presencia, Señor, sea en su hogar, Señor, que tu presencia, Dios mío, sea, Dios mío, sobre cada uno de sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de su familia, Padre, que no falte tu presencia, Señor, porque sin tu presencia nosotros no somos nada, Señor. Sin tu presencia nada podemos hacer, pero si tú estás, Señor, tu palabra dice que todo lo podemos en ti, Señor. Todo es posible, Señor, cuando tú estás, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, agradezco, Señor, la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder compartir con tu iglesia, Señor, con tu pueblo, Señor. Dios mío, tu palabra. Háblanos tú, Señor, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, enséñanos, Señor, y que podamos, Señor, esta palabra no solo oírla, Señor, sino poderla poner en práctica, Señor, poderla poner por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, gracias, Cristo amado, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pues bendecimos al Señor una vez más, mi hermano. Yo creo que no nos cansamos de alabarle, de bendecirle, de adorarle, porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Yo creo que a pesar de que en algún momento posiblemente pues a usted y a cada uno de nosotros en algún momento nos han sucedido cosas que posiblemente no quisiéramos que nos pasaran, ¿sí? Alguna prueba, enfermedades, escasez, hasta posiblemente en algún momento eso, ¿verdad? Pero el Señor ha estado con nosotros.
Siempre ha estado el Señor con nosotros y yo creo que eso definitivamente nosotros no lo podemos pagar y tenemos que agradecerlo cada instante, cada momento de que Él siempre está pendiente de nosotros. Siempre van a existir las pruebas, siempre van a existir, va a haber en algún momento escasez porque lo va a haber. El Señor permite todas las cosas. Dice su palabra que todo lo que Él permite es para nuestro bien. O sea que no vaya a creer usted que si de repente en esta semana pues no ganó lo que usted había pensado que iba a ganar, pues el Señor tiene algo mejor para usted en esta semana, en este tiempo. Así es que vamos a meditar aprovechando el tiempo, vamos a meditar en su palabra. Y yo quiero que usted, pues si tiene su Biblia a su mano ahí, a la mano, pues juntamente con su familia, pues podamos meditar y abrir su Biblia. Yo quiero empezar con este versículo, San Mateo 11:29. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted sabe que como cuando no conocíamos al Señor, el diablo hizo con nuestra vida lo que quiso, pero gracias a su misericordia, a la bondad del Señor, Él nos ha rescatado y aquí estamos con pruebas, con dificultades, pero sirviéndole al Señor. Amén, sirviéndole al Señor. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que es un proceso el caminar del cristiano. Es un proceso de menos a más. O sea, menos hombre viejo y más de Cristo. Más de la santidad de Él. Menos pecado y más del Señor. Más de, como Él dijo, yo sed santos porque yo soy santo. Entonces vamos, es un proceso, eso es todos los días. Y una de las cosas, mis hermanos, que como humanos hemos tenido, porque eso fue sembrado en nuestro corazón y que tenemos que desarraigar, que tenemos que quitar, que tenemos que ir quitando, si es poco a poco o trabajándolo todos los días, pero que tenemos que desarraigar de nuestros corazones, es el orgullo, es el egoísmo que fue sembrado en nuestros corazones y que muchas veces el viejo hombre no permite y no quiere que se le quite eso, pero tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor o con la ayuda de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos va enseñando con la ayuda de su palabra, que es la que también nos va limpiando. Entonces el orgullo, el egoísmo que hay en nosotros debe de ser desarraigado. Es más, por ejemplo, si se recuerda usted del primer hombre, ¿verdad? Cuando dice la palabra que hubo pecado, y esa es una de las consecuencias del pecado, el orgullo, ¿sí? Fíjese que cuando el Señor empezó, cuando el hombre ya había pecado, dice la palabra que se escondió él con su mujer, se escondieron porque vieron que la presencia del Señor andaba en el Edén, andaba buscándolos y ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque había pecado. Pero una de las cosas, en otras palabras, yo veo aquí que además de que habían desobedecido, había entrado en ellos orgullo, no querían, como quien dice, va, ya lo hicimos y ahora pues de plano vamos a seguir así, y si viene el Señor pues no nos vamos a mostrar a Él, no va a saber Él en dónde estamos nosotros, y el Señor siempre sabe en dónde está usted, en dónde estoy yo, siempre sabe Él, pero dice aquí su palabra, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, Él quiere que aprendamos de Él. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, ¿qué vamos a aprender del Señor? Mansedumbre, humildad. Amén. Es lo que vamos a aprender del Señor. Entonces, definitivamente la manera en que nosotros vamos a desarraigar toda clase de orgullo, toda clase de egoísmo, vanagloria que pueda entrar en nuestros corazones, mis hermanos, es del Señor. Es aprendiendo de Él, aprendiendo a ser humildes como Él. Y mire,
yo creo que definitivamente cuando hablamos de este tema de ser humildes, pues nosotros rápidamente se nos viene a la mente, es que yo soy humilde porque no tengo dinero. No, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, ¿sí? No, no tiene nada que ver con eso. Pobreza sí la podríamos comparar, pero con pobreza espiritual. Aquel humilde es aquel también que está necesitado del Señor, pero no es aquel que tiene necesidad de una casa, necesidad o que no tiene para comer el día, o que se viste así bien sencillo, ¿va? Eso esa es la figura que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿va? Muchas veces de que el humilde es aquel que se viste pero bien sencillo. Mire, esa persona es bien humilde. En realidad eso es lo de afuera. Lo que Dios ve siempre, siempre es el corazón, la humildad que puede haber en el corazón. Y dice entonces aquí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando aprendemos a ser humilde, tenemos descanso, tenemos paz, tenemos reposo en el Señor. Amén. Yo quiero entonces que, bueno, el tema que yo le puse ahora para que podamos meditar es aprender de Cristo. Amén. Y lo que vamos a aprender de Él es lo que vimos ya, ¿verdad? Vamos a aprender humildad, a aprender de Cristo. Dice en Efesios 4:1, el apóstol Pablo, hablando, es uno de los varones que nos enseña mucho acerca de la humildad, acerca de cómo vivir humildes. Efesios 4:1 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Dice aquí, viváis de manera digna de la vocación. Usted y yo representamos a Cristo en esta tierra. Usted y yo tenemos que ser dignos representantes del Señor. Y una de las maneras en que nosotros vamos a representar al Señor es viviendo con humildades. Porque no puede ser un representante de Cristo alguien que es altivo, alguien que es orgulloso. No puede ser un digno representante del Señor. Aquí dice el apóstol Pablo, la digna vocación. Mire, imagínese usted cómo es un embajador de un país, cómo se portará. Bueno, pongamos un ejemplo. Imagínense que a usted lo escogieran para mandarlo, yo no sé, por ejemplo, pongamos un país de Europa, un país, Alemania, pongamos un nombre. Lo escogen a usted, le dicen, usted va a ser el embajador de Guatemala en Alemania. A ver, usted cómo, pues definitivamente usted se sentiría la persona, pero muy importante, y porque definitivamente sería una persona importante. Pero mire, ¿cuántos millones de guatemaltecos aproximadamente somos? Dicen que de 16 a 18, y bueno, en otras palabras, usted va a representar a toda la gente de Guatemala. Llega usted a ese lugar y usted tiene que verdaderamente representar, porque lo ha mandado como embajador. ¿Cómo usted se portaría? ¿Cómo sería su actitud? ¿Cuál sería su manera de hablar? ¿Cuál sería todo lo que usted hace? Lo van a estar viendo, porque usted es el embajador de Guatemala en ese país. Ahora, mis hermanos, nosotros, ¿qué hacemos para representar dignamente al Señor?
a Cristo, al reino de los cielos, porque somos embajadores de Cristo en esta tierra, eso dice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos portando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Sí? ¿Cómo es su testimonio donde usted vive? Mire, uno definitivamente el primer testimonio que uno debe mostrar o donde deben hablar bien de uno debe ser en su familia, ¿sí? Sus hijos, mire mi hermano, son los primeros que lo califican a usted, a mí también, ¿va? Son los primeritos, nuestra esposa, si usted tiene esposa, sus padres también, y usted que también es hijo, ¿verdad? Y posiblemente sus padres no son cristianos, son los primeros que van a hablar y que en otras palabras van a dar el sí o el no de si usted es un digno representante del Señor. Entonces, para nosotros ser dignos representantes, dice que debemos hacerlo con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. Quiere decir que si nos soportamos es porque definitivamente cada uno de nosotros tenemos defectos. Amén. Usted tiene defectos, sus hijos no necesariamente son igual a usted. Puede ser que alguno de ellos haya salido diferente, ¿verdad? Pero cada uno tiene cosas especiales, pero también cosas que no son tan especiales. Y entonces la palabra nos dice aquí que lo podemos vivir de una manera digna de la vocación, dignos hijos del Señor, con humildad y mansedumbre. Amén. Entonces, pero aprendiendo del Señor. Recuérdense que toda la vida del Señor es un ejemplo de humildad. Toda la vida del Señor que usted lee en la palabra del Señor, toda la vida del Señor es un ejemplo de mansedumbre, de humildad. Dice la palabra, hasta el último momento, cuando Él fue llevado a la cruz, dice la palabra que no abrió su boca. Como cordero no abrió su boca, no se quejó. Amén, no se quejó, no dijo nada. Lo maltrataron, lo golpearon, le arrancaron las barbas, le pusieron una corona de espinas. No dijo nada, soportó, fue humilde. Entonces, aprender del Señor. Amén. Porque yo le puedo decir, mire hermano, aprenda de mí porque yo soy humilde. No, aprendamos del Señor. Aprendamos del Señor porque yo como hombre todavía fallo. Posiblemente nuestros pastores y de repente ponemos la mirada en el apóstol y decimos que el Señor no lo quiera, que no vayan a fallar. Pero de repente, mire mi hermano, en algún momento pueden fallar, pero el Señor no nos falla. El Señor siempre va a ser el varón perfecto. Entonces de Él aprendamos. Humildad, porque la tenemos que poner en práctica. La necesitamos, mis hermanos, todos los días, todos los días. No me dejará mentir, pero usted todos los días tiene cosas que pasar en su vida, en su trabajo, con sus hijos, y necesita esa humildad, necesita ser humilde. Amén. Bueno, seguimos. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A ver, mire, dice aquí, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea, en otras palabras, a toda persona que usted tenga, con la que tenga usted que compartir, con la que tenga usted que trabajar, con la que tenga usted que estar o con la que tenga usted que vivir, dice la palabra que usted tiene que considerar, yo tengo que considerar a esa persona más importante que a uno mismo, ¿sí? O sea, en otras palabras, bajarse uno y que esa persona tenga un mejor lugar que uno. A ver, ¿es posible eso? Miren, nosotros normalmente
el egoísmo, el orgullo que ha habido en nuestros corazones muchas veces, mi hermano, no permite eso. Siempre la persona está tratando de estar enfrente de la otra persona o arriba de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, solo un ejemplo así, bueno, usted ha ido a algún banco, por ejemplo, a hacer algún trámite, algún banco. A ver, usted está en la cola y usted está en la cola y de repente viene otra persona, usted le da su lugar, le dice, mire, por favor póngase adelante de mí. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Hermano, porque yo, mire, tengo contado mi tiempo. No, hermano, la otra persona pues tiene que saber que la cola está atrás. Tan sencillo, ¿va? Pero diríamos, pero si fuéramos un poco más humildes. Yo sé que usted es humilde, pero si fuéramos un poquito más humildes y consideráramos a la persona más importante que uno. Bueno, por ejemplo, usted está en esa cola, sigue la misma cola, pero viene una persona en un carrazo, pero de lujo. Bueno, digamos pues, es el presidente de la República. Y el presidente de la República, aunque usted no lo crea, él dice, pues yo voy a hacer cola. Y se pone atrás de usted. ¿Usted qué diría? Señor presidente, disculpe, por favor, póngase adelante de mí, yo me voy a poner detrás de usted. Mire que nosotros deberíamos tener algo así, ese tipo de consideraciones para todas las personas, ¿sí? Para todos, para nuestra familia, a nuestra esposa, nuestros hijos, los compañeros con quienes trabajamos. Nosotros deberíamos considerarlos más importantes que a uno mismo. Pero normalmente, mi hermano, uno no lo hace. Por eso necesitamos aprender. No le digo, hermano, usted tiene que ser así. El Señor, el Espíritu Santo, es el que va a ir poniendo en su corazón, en mi corazón, en nuestros corazones, si nosotros dejamos que Él trabaje en nosotros. Si nos consideramos hijos del Señor, si nos consideramos que somos dignos de esto, pues vamos a abrir nuestro corazón. Y Él, mira hermano, por eso le decía, es un proceso. Ese proceso el Señor lo va a ir haciendo poco a poco en nosotros. Y cuando usted vea cosas que usted hacía antes, que para usted las consideraba bien, o mejor dicho, las consideraba que era algo normal, las va a ir dejando cuando nosotros le damos lugar al Señor, le damos lugar al Espíritu Santo, le damos lugar a su palabra. Considerar a una persona más importante que a uno mismo, cuando esa persona, según nuestro pensar, según nuestra manera de pensar, esa persona está posiblemente hasta en una menor posición, no sé si económica, en el trabajo, tal vez usted es el jefe de esa persona. Usted normalmente no consideraría a esa persona mayor que usted. Usted dice, yo soy el jefe de esta persona, no puede ser esta persona más importante que yo. Pero dice la palabra, considere al otro más importante que a sí mismo. La palabra es la que nos enseña. El Señor va a hacer la obra cuando nosotros lo permitamos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A esto definitivamente solo cuando nosotros le damos lugar al Señor, solo cuando nosotros venimos y le decimos al Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero aprender de ti, pero permitámoselo al Señor y Él poco a poco, con esa gracia, con esa misericordia que el Señor derrama sobre cada uno de aquellos que se acercan a Él, Él lo va a hacer en nosotros. Seguimos leyendo. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados,
revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Bueno, aquí habla de varias cosas, pero también habla de la humildad y dice revestidos. Quiere decir que la humildad tiene que ser una vestidura en nosotros. Amén. Tiene que ser una vestidura, así como usted se pone y se trata de ponerlo mejor, de vestirlo mejor. La humildad tiene que ser una vestidura que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, debemos usar. Vestirnos de humildad, tener esa humildad impregnada, metida, no afuera, sino adentro de nosotros. Vestirnos de eso, y entonces no nos va a ser, no nos va a ser difícil, no nos va a ser difícil ser humildes. Pero si no estamos vestidos, si no estamos revestidos de humildad, no, definitivamente cualquier cosa, rapidito va a salir el viejo hombre, rapidito va a salir el orgullo, el egoísmo, no, todo para mí. Así como aquellos niños, ¿verdad? Que tienen un juguete y no lo quieren compartir con nadie. Mire, ¿de dónde traemos eso, mis hermanos? Desde pequeños, desde niños, mire, definitivamente así es la naturaleza del hombre. El egoísmo, todo para mí, a ver, esto para mí, esto me pertenece a mí, esto es mío, todo. Pero dice la palabra que nos tenemos que vestir de eso, que esta tiene que ser una vestidura para nosotros, porque estamos representando al Señor. Amén. Entonces seguimos aprendiendo del Señor y leemos también aquí en Primera de Pedro 5:5. Dice: asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, aquí dice, habla de jóvenes. Normalmente, bueno, la Biblia dice que en los jóvenes está la fuerza, en la juventud está la fuerza. Y normalmente cuando uno es joven, pues uno cree que lo puede solucionar todo. Muchas veces. Algunas veces también cuando uno es humilde y siendo joven dice uno, no, yo necesito consejo, yo necesito ayuda. Pero normalmente, como sabemos que tenemos fuerza, los jóvenes dicen, yo tengo fuerza, yo puedo hacer esto. No es nada difícil hacer esto, no necesito la ayuda, no necesito el consejo. Dice la palabra que sí necesitamos consejo. Hasta un refrán del mundo lo dice, va, que el que recibe consejo llega viejo. Entonces sí necesitamos, seamos jóvenes. Dice, estad sujetos a los mayores y todos, pero también los mayores, los grandes, los viejos necesitan, dice la palabra, porque dice todos, y todos, o sea, los jóvenes y los viejos, revestirse de humildad en vuestro trato mutuo. Oiga eso, en cómo yo trato a mis semejantes, necesito estar vestido de humildad. Sea joven, sea viejo, necesito vestirme de humildad, necesito ser humilde, dice, en vuestro trato mutuo. Amén. Como mi hermano joven, y usted trata a su igual, al otro joven, ¿sí? Lo trata así de menos, lo desprecia, o lo trata, como leíamos anteriormente, como una persona más importante que usted. Aunque usted sea más importante, pongámoslo literalmente, aunque realmente usted sea más importante, no sé, usted tal vez ya tiene algún título universitario, y pongamos que eso lo pone a usted en el plano de que usted es más importante, y que su amigo o su compañero, que es igual de usted de joven, tal vez solamente es un trabajo más sencillo. Todos los trabajos son dignos, son dignificantes, pero tiene un trabajo más sencillo y apenas puede leer. ¿Cómo lo trata usted? ¿Cómo es su trato con sus semejantes? ¿Sí? Nuestro trato debe ser
revestidos de humildad. Nuestra actitud hacia nuestros semejantes, especialmente si son hermanos en Cristo, especialmente si son nuestros hermanos también en carne, yo creo que debemos tener el trato hacia ellos con humildad. Amén. Porque eso es lo que nos pide la palabra y nos enseña la palabra. Porque dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso quiere decir que cuando usted es humilde, cuando yo soy humilde, el Señor me va a dar más gracia, ¿sí? Me va a dar más gracia. Muchas veces, mis hermanos, no sé si en algún momento usted ha orado diciéndole al Señor, Señor, dame de tu gracia, Señor, derrama de tu gracia sobre mí. Pero no nos queremos humillar. Y tan fácil, podemos recibir la gracia del Señor, podemos recibir la misericordia de Dios siendo humildes. Amén. Porque eso dice aquí, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea que en otras palabras, sí tenemos que orar definitivamente. Usted y yo necesitamos orar. Pero aquí hasta con el solo hecho de ser humildes, de estar vestidos de humildad, de cambiar nuestras actitudes del viejo hombre, de soberbia, de orgullo, con cambiar y quitar todas esas cosas de nosotros, el Señor nos va a dar gracia. Gracia para, yo no sé, para tener un mejor trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Amén. Gracia ante sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces como padres le fallamos a nuestra familia, a nuestros hijos, y en veces cree uno posiblemente que con darles dinero ya se solucionan las diferencias que posiblemente en algún tiempo hubieron, y no se solucionan. Pero cuando le pedimos al Señor humildad, nos vestimos de humildad, el Señor nos da gracia y más gracia. Y cuando usted vea, mire, todas las cosas se van a ir solucionando siendo humildes, porque el Señor le va a ir dando gracia. Amén. Y posiblemente usted también como hijo le ha fallado al Señor primeramente, pero también a sus padres. Y muchas veces como que los padres dejan de desconfiar en los hijos, ya no les tienen confianza porque han fallado. Pero ¿quién no ha fallado? Amén. ¿Quién no ha fallado de nosotros? Todos fallamos. Si es posible, todos los días estamos fallando, mi hermano. Y el Señor ha sido grande en misericordia con nosotros y nos ha sostenido por su misericordia. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser humildes, el Señor nos da gracia cada día, cada vez que la necesitamos. Él nos da gracia. Entonces nos da gracia ante nuestros hijos, nos da gracia ante nuestros compañeros de trabajo, ante los jefes que tenemos también en el trabajo, ¿verdad? Tenemos gracia ante nuestros vecinos, tenemos gracia si usted es un comerciante, tiene gracia ante sus clientes lo buscan. Mire, el Señor nos va dando gracia cada día, cada vez que la necesitamos. Ahí está la gracia del Señor en nuestra vida. Pero eso sí, cuando nos vestimos de humildad. Amén. Entonces necesitamos vestirnos de humildad, porque entonces igualmente, si no somos humildes ante Dios, menos nos vamos a poder acercar, porque Dios dice que Él resiste a los soberbios. Los soberbios, en otros versículos dice que Él mira de lejos al orgulloso, al soberbio, lo mira, pero por allá lejos. Pero dice que atiende al humilde. Entonces, definitivamente, mis hermanos, nos conviene aprender de Cristo. Nos conviene para todos los ámbitos de nuestra vida. Amén. Aprender del Señor, porque Él es el mejor maestro. De Él necesitamos nosotros aprender. Bueno, así rápidamente, aquí hay un ejemplo. Yo sé que usted se recuerda de este ejemplo de Nabucodonosor, el hombre que dijo en su corazón, pues, ¿quién más que yo hice esta gran ciudad de Babilonia?
Y aquí leemos rápidamente Daniel 5:20, dice: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Aquí le estaban hablando al hijo de él. Eso le había pasado al papá, a Nabucodonosor. Se había llenado su corazón de arrogancia. Se enalteció, era orgulloso, el Señor lo humilló y el hijo supo eso. Y en algún momento el hijo se le olvidó o hizo caso omiso de eso. En el versículo 22 dice: mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Al papá el Señor lo tuvo que humillar, le tuvo que enseñar quién realmente era el que mandaba, el que ponía reyes. Él lo tuvo que aprender de una forma, si lo podíamos llamar, de una forma difícil. Y es lo que el Señor en cierta forma no quiere para nosotros. Pero si es necesario en algún momento el Señor, si somos hijos del Señor, en algún momento el Señor va a tener que poner mano dura y nos va a enseñar. Pero yo creo que usted ni yo queremos ser enseñados de la forma difícil, ¿va? De la forma dura, así como por ejemplo le enseñaron a Nabucodonosor y a su hijo también. No queremos ser enseñados así. Queremos nosotros aprender con amor. Y así es como el Señor siempre nos enseña, con amor. Pero cuando alguien no acepta eso o no acepta ser enseñado con amor, pues el Señor tiene siempre sus maneras de enseñarnos. Entonces, aquí vemos el ejemplo realmente de dos hombres, ¿va? El papá y el hijo fueron enseñados. A Nabucodonosor todavía tuvo oportunidad, se humilló, reconoció, pero a su hijo ya no tuvo oportunidad, porque dice la palabra, si usted sigue leyendo en los versículos posteriores, que esa misma noche que Daniel le dio esta palabra, esa misma noche murió Belsasar. Ya no tuvo oportunidad de componerse, ya no le dieron oportunidad. Entonces nosotros que tenemos oportunidad, que tenemos vida, aprendamos del Señor, aprendamos de Cristo, nuestro mejor maestro. Sigo leyendo. Dice, esto es otro ejemplo, Lucas 18:19. Igualmente yo creo que usted se sabe esta, pero se la voy a leer así rapidito. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Oiga esto, por el despreciar a los demás, el creerse más que los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y sigue: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y ahora habla del recaudador de impuestos. En otras versiones dice el publicano. Pero el recaudador de impuestos, de a pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y dice el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, hablando del fariseo, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Necesitamos aprender del Señor. Debemos aprender del Señor y poner en práctica su palabra. Amén. Isaías 29:19. Los afligidos
aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. En otras versiones dice, los humildes también aumentarán su alegría en el Señor. Cuando usted es humilde en el Señor, va a tener alegría. Como decía también el verso que leímos al principio, que decía el Señor, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Y aquí Isaías dice, los humildes aumentarán su alegría. Mire, mi hermano, el ser humilde no es andar ahí con la cabeza agachada, ahí como quien dice, ay, ahora sí que yo soy humilde. Miren, hermanos, miren mi cara, soy humilde. No, usted va a poder andar con su rostro levantado porque va a tener alegría. El Señor le va a dar alegría, le va a dar descanso, reposo. Sí que nos conviene ser humildes, amén. Porque le decía al principio, humildad no es sinónimo de pobreza, no. No es sinónimo de vestir así sencillo con la ropa toda rota. Eso no es humildad, no. Humildad es, una de las cosas que vimos es considerar a uno, al prójimo, a su compañero, a su esposa o a su compañero de trabajo o a su vecino mejor que usted, más importante que usted. Esa es humildad, amén. Esa es humildad, es el Señor, tal persona es más importante que yo, tal señora es más importante que yo, aunque esa persona, si lo pudiéramos decir de esa manera, sea menor en importancia que usted, pero usted le tiene que dar su lugar. Los afligidos, los humildes aumentan su alegría. El Señor les da alegría a los humildes, les da descanso, les da reposo. Yo quiero eso para mí, para mi vida, para mi familia, y yo imagino que usted también quiere eso para su vida. Romanos 12:16 dice, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Humilde es aquel que pide consejo. Hablábamos hace un momento, que pide otra opinión. Posiblemente usted dice, esto es lo mejor, pero mejor voy a pedir otra opinión. Quiero tener la opinión de otra persona porque así dos es mejor que uno. Eso dice la palabra. Usted normalmente, si usted está casado, tiene su esposa, cualquier cosa viene usted y lo consulta con ella. Porque eso dice la palabra, es su ayuda idónea. Y decía hace un momento, dos es mejor que uno. Entonces, en la opinión de los dos, el consejo de dos o más, usted va a decir, no, esto que estoy haciendo es lo mejor, o no, esto que estoy haciendo no es lo mejor. Entonces, ese es el humilde, amén. Ya casi terminando, dice, pero Dios que consuela a los humildes, decía el apóstol Pablo, nos consoló con la venida de Tito. Bueno, Dios consuela a los humildes. Si usted ha pasado por problemas, ha tenido pruebas, le han venido enfermedades, Dios lo va a consolar. Además de que le va a dar su sanidad si está enfermo, Dios le va a dar el consuelo a su corazón. Eso dice la palabra. Amén. O posiblemente extraña aquí se extrañaba a este hermano, se le extrañaba. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios dio el consuelo haciéndolo regresar. Mire, usted posiblemente extraña a algún familiar. Si usted es humilde, posiblemente el Señor lo haga venir de regreso, o de todas formas le va a dar el consuelo a su corazón. Amén. Bueno, ya para terminar, el apóstol Pablo, mire, como le decía también al principio, es uno de los varones y apóstoles que el Señor nos dejó para enseñarnos cómo vivir en humildad. Y el apóstol Pablo dice aquí, sé vivir humildemente.
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Imagínese usted a un rico viviendo humildemente, como que no entra en la cabeza, ¿va? Dice uno, pero si ese señor tiene millones en el banco, y mírenlo, es alegre, es feliz, sí, de plano, porque tiene los millones, pero miren cómo su carro tampoco se mira que sea tan destartalado, pero tiene su carro regular. No, hombre, ese señor debería tener algo mejor, debería tener una limusina, debería tener su casa, pero una mansión, como que no entra en la mente, va. Ahora usted, mi hermano, de nosotros debemos tener esa actitud del apóstol Pablo. Dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. La vida de un rey, diría alguien, la vida de un rey lo tiene que tener todo, mi hermano. La vida de un rey, por eso, nosotros como hijos de Dios aquí, nosotros tenemos que conquistar los gobiernos, tenemos que tener de todo en esta tierra. El que no tiene de todo no es hijo de Dios. No, aquí la palabra dice, eso de ser humildes es estar contentos teniendo mucho, teniendo poco. Amén. Teniendo lo necesario. Porque es posible, mi hermano, que si el Señor le da a usted todo lo que usted le pidiera, todo lo que yo le pidiera, Él sabe, Él realmente sabe, de repente nos perdemos. Por eso el Señor nos da lo necesario, y el apóstol Pablo siempre tenía lo necesario. Vivía humildemente cuando tenía, y cuando tenía mucho, cuando no tenía, vivía humildemente, y cuando tenía, humildemente. Cuando estaba, dice aquí, estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. Si estaba lleno, humilde. Si tenía hambre, humilde. Tenía abundancia, humilde. Pasaba necesidad, humilde. Siempre, siempre confiando en el Señor. Con esta termino. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Necesitamos aprender de Él. ¿Y cuál es eso? Aquí dice, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Humildad. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Él nos dio el mejor ejemplo. Él siendo Dios, Él viviendo en los cielos, bajó a la tierra, se hizo hombre, dice la palabra, si usted sigue leyendo ahí, se hizo hombre y luego murió. No consideró, dice aquí, el ser igual a Dios. No, dijo, yo soy Dios, no voy. No, se humilló a sí mismo, y dice la palabra y sigue diciendo ahí que una humillación de muerte, lo mataron. Mire, mi hermano, ¿de quién es mejor aprender más que de Cristo? Necesitamos tener la actitud, necesitamos aprender de Él para que nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en su negocio, en lo que usted haga, sea una vida llena de alegría, que usted tenga descanso, tenga reposo, tenga la gracia del Señor. Yo creo que lo necesitamos en nuestra vida, aprender de Cristo, aprender la humildad de Él. Por eso le decía hace un momento también, ¿verdad? Que yo no le voy a decir, mire hermano, aprenda porque yo soy humilde. No, aprendamos del Señor, porque nada mejor que aprender del Señor. Amén. Así es que en este día pues deseo para su vida bendiciones,
y que esta palabra pues la pongamos en práctica. Mi deseo, por ejemplo, para mi vida es ponerla en práctica. Amén. No decir que soy humilde, sino que realmente que lo digan otros, ¿verdad? Que lo digan a esa persona. Yo no sé si eso dicen de usted, pero yo creo que el deseo de uno como hijo de Dios, de que digan de uno, esa persona sí es un verdadero cristiano. Así como dijo el Señor, ¿verdad? De Natanael. He ahí un hombre en quien no hay ninguna tacha, ningún defecto. Que el Señor diga eso de nosotros. Amén. Así es que bendiciones para su vida, para su familia. En este día, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, y aún los niños que nos ven por medio de esta transmisión. Esperamos algún día, con la ayuda del Señor, si Él nos lo permite, volver a los cultos presenciales. Pero mientras tanto, tengamos paciencia, seamos humildes, busquemos al Señor y pidamos cada día de su presencia, de la llenura de su presencia. Solamente para terminar, vamos a orar un momento y que el Señor nos ayude en nuestra vida como cristianos a ser mejores, a ser perfectos cada día más. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, bendito Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos hoy, Señor, en este día delante de tu presencia para agradecerte, Señor, Dios mío, tantas bendiciones. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida que le has dado a mi hermano, mi hermana, Señor, pero gracias también en este día, Señor, por la palabra, Señor, que hoy nos has enseñado, nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús, toca los corazones, haz la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, yo deseo, Señor, poner en práctica tu palabra. Deseo, Señor, aprender más de ti, Señor. Dios mío, por favor, Señor, quebranta toda dureza de corazón que pueda haber, Señor, entre tu pueblo, Señor. Quebranta, Señor, aquellos que han sido duros, Señor, a tu palabra, Señor, a tu voz, Señor. Quebrántalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, presencia de Dios. Haz tu obra, Señor, por favor, Padre, en la vida de tu iglesia, Señor, porque deseamos, Señor, alcanzar, Señor, esa estatura, esa medida perfecta, Señor, que eres tú, Cristo. Deseamos alcanzar, Señor, la perfección, Señor, porque no queremos, Señor, Dios mío, no queremos, Padre bendito, ser descartados, Señor. No queremos, Señor, quedarnos, Señor, en esta tierra, Señor, pues todas las cosas que vienen sobre esta tierra, Señor, son aún más terribles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos tomados como dignos, Señor, de ser arrebatados, Señor. Es lo que te pedimos, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús también, Señor, por aquellos, Padre, Dios mío, que están enfermos, Señor. Obra, Dios mío, en esas vidas, Señor, en esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Dale sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús aumenta la fe, Señor, de mi hermano o de mi hermana, Señor, que posiblemente en este momento, Señor, esté en una cama, Señor, con dolor, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, te lo suplico, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios sanador. También has sido nuestro Dios proveedor, Señor. Provee, Señor, para todos aquellos, Señor, que están necesitados, Señor, especialmente de ti, Señor. Pero si también, Señor, tienen algún problema, Señor, económicamente, Padre, Dios mío, suple toda necesidad, Señor. Suple toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que tú no abandonas, Señor, a los justos, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, que haya abundancia de provisión, Señor, en esa mesa, en esas casas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre bendito, en este día, por este privilegio que nos has dado, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Y sabemos que, Señor, tu palabra, Señor, traerá el fruto, Señor, para el cual tú le envías, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén, amén y amén.
Que Dios le bendiga a mis hermanos.